Vivimos un mundo caracterizado por la desigualdad en sus múltiples dimensiones. Y una de ellas, de las más recurrentes a lo largo de nuestra historia, ha sido la desigualdad entre varones y mujeres. Mucho se ha avanzado en el último siglo. Las luchas de distintas mujeres en diferentes latitudes de nuestro mundo nos ha permitido transitar realidades de mayor igualdad, pero queda mucho por recorrer. Hoy vamos a dialogar con 3 generaciones distintas de mujeres. Cada una de ellas brindará una mirada distinta sobre los desafíos que se nos presenta en el campo de disputa de la igualdad de género entre varones y mujeres. A eso queremos invitarlos hoy en Latinoamérica Piensa, a analizar la multiplicidad de desafíos de la agenda por la lucha por la igualdad de género en nuestros países latinoamericanos. En esta parte del planeta todavía existen hombres que se sienten hermanos de sus vecinos de hoy y de Una verdadera ola de democratización avanza sobre América Latina. Nuestros excluidos, nuestros países, nuestra democracia ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. La unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres, sino inexorable decreto del destino. El sueño, el proyecto de la patria grande ha sido desde siempre un sueño compartido por nuestros pueblos. Estamos ante una oportunidad aquí en nuestra América del Sur, una región rica y respetuosa de la diversidad y de la pluralidad como pocas. Temos largo caminho a percorrer na busca de sociedades plenamente desenvolvidas e democráticas. As populações se manifestarem, os trabalhadores defenderem seus direitos. La exclusión económica y social es una negación total de la fraternidad humana. Quisiera que nuestro continente sea modelo de continente. Un continente de justicia, un continente de solidaridad. ¿Y qué menos puede hacer la izquierda de América Latina que crear una conciencia en favor de la unidad? Solo unidos es que nosotros podremos ser verdaderamente independientes. Si actualmente las políticas de género se pueden debatir libremente, es porque en los últimos años varios colectivos sociales de mujeres pusieron la problemática de los feminicidios en la agenda de todos los argentinos. La discusión llegó hasta las organizaciones sociales, las universidades, los sindicatos y los medios de comunicación, donde se entendió la necesidad de discutir un cambio cultural y legislativo. Para entender cómo es la lucha que hay que dar, nos encontramos en los estudios de la TV Pública con la periodista Mariana Carvajal, quien además de ser una especialista en las cuestiones de género, es una de las integrantes fundadoras del colectivo Ni Una Menos. Con ella pudimos dialogar sobre la salida de nuestra sociedad del largo periodo negacionista acerca de esta problemática y todo lo que resta por hacer para conquistar nuevos derechos en políticas de género. Mariana, ¿cómo surgió el colectivo Ni Una Menos, que ha tenido tanto impacto en la visibilización de una gran problemática que atravesaba la sociedad argentina, y a partir de así se generaron importantes avances en políticas públicas, no solo a nivel nacional, sino también a nivel provincial, en un camino que todavía queda mucho por recorrer? Mira, a principios del 2015 se dieron una sucesión de femicidios, diría con un alto impacto mediático, ¿no? Hubo situaciones que salían del ámbito doméstico, o sea, donde estas parejas o exparejas mayoritariamente mataban en el espacio público. Hubo un caso en Caballito, en un bar, en la calle, en Puerto Madero. Dayana García, una joven que va a una entrevista de trabajo y aparece después en una bolsa de residuos, esta idea de las mujeres descartables, ¿no? Y así, incluso hubo un caso en el sur, en San Martín de los Andes, un hombre se tira con el auto con su pareja al lado para asesinarla. Esto generó que había mucho
mucha rebote en los medios, ¿no? Sabemos que eso genera otra sensibilidad frente al tema. Un grupo de periodistas, escritoras, ensayistas, convocamos primero, María Pía López lo hace en la biblioteca, en el museo que está de la lengua, al lado de la Biblioteca Nacional, en la plaza que está ahí atrás, una maratón de lecturas contra los femicidios a partir del femicidio de Dayana García, y en ese momento ocurre también el femicidio de Kiara Páez, esta adolescente de 14 años en Rufino que aparece enterrada en el fondo de la casa de la familia del novio, y ese hecho es el que dispara, bueno, hagamos algo, a partir de un tuit de una colega, y esta movilización y esta organización de la marcha, porque la primera marcha Ni Una Menos del 3 de junio, que queda como una fecha ya en el calendario de los derechos humanos. El 3 de junio de 2015 se realizó la primera marcha del movimiento Ni Una Menos. El lugar de concentración fue la puerta del Congreso argentino. Allí más de 150.000 manifestantes le dieron voz a las mujeres y se levantaron en contra de la violencia machista en todas sus formas. El detonante de la multitudinaria movilización fue el hallazgo del cuerpo de Kiara Páez, una adolescente de 14 años de la provincia de Santa Fe, la cual había sido asesinada por su novio durante su embarazo. El reclamo fue popular y contundente. Las calles se llenaron de miles de mujeres, pero también de una gran cantidad de hombres que sentían la necesidad de decir basta a un problema que parece estar cerca de todos. Familias enteras, jóvenes, personas mayores, movimientos sociales y sindicatos se sumaban a las nutridas columnas de autoconvocados que llevaban sus banderas, sus carteles y también sus reclamos por el derecho a la vida y la libertad. Y esa primera marcha que desborda, ¿no? Desborda porque, bueno, hubo ahí una convocatoria a partir de famosos que se involucraron, ¿no? Sacarse esa foto con el cartel Ni Una Menos, con esta idea de, bueno, basta de femicidios. De las cosas más emocionantes, me parece que quienes venimos trabajando hace muchos años para denunciar la violencia machista y estos femicidios desde los medios de comunicación, cuando muy pocos hablaban de la temática, fue muy emocionante ver que en esa multitudinaria primera marcha se abrazaba a las víctimas. Yo creo que el gran sentido que tuvo esa marcha fue no solo denunciar la falta de políticas públicas, reclamar concretamente, bueno, qué se está haciendo, qué falta hacer, qué tenemos que hacer. Ni siquiera había un registro oficial de los femicidios, ¿sí? Una organización de la sociedad civil, la Casa del Encuentro, que los viene contando a partir de los casos que salen en los medios. Pero las víctimas sintieron que les creían, porque el gran tema, que durante mucho tiempo, bueno, se minimizaron, de hecho todavía en la justicia se sigue minimizando las denuncias de las mujeres cuando van a pedir ayuda, ¿no? Y ahí hubo un gran clamor para avalar que lo que estaban diciendo ocurría efectivamente, que muchas denunciaban y esa ayuda de la justicia, esa protección no llegaba, o llegaba tarde o llegaba mal, y sigue llegando mal, porque muchas de las que son víctimas de femicidio han hecho denuncias. Y frente a eso, una sociedad que empieza a tomar conciencia que esa violencia machista es consecuencia de la discriminación histórica de las mujeres en la sociedad. Una estadística que está preocupando, que está alarmando. En lo que va del año, 209 mujeres ya fueron víctimas de femicidio. La violencia que sufren las mujeres es alarmante. Si se ponen números, se puede evidenciar lo impactante que puede llegar a ser. Según registros oficiales de Argentina, el año pasado unas 327 mujeres fueron asesinadas. Y en lo que va de este año, las organizaciones feministas denuncian el homicidio de una mujer cada día. La policía detuvo a la pareja de una joven que fue internada, con el 30% de su cuerpo quemado, tras una discusión ocurrida en una vivienda del barrio porteño de Flores. Otro dato significativo es el que aporta el Registro Nacional de Feminicidios del Poder Judicial, el cual indica que el 58% de los homicidios fueron perpetrados por las parejas o exparejas de las víctimas, mientras que otro 12% fue cometido por familiares. De esa manera, 7 de cada 10 mujeres fueron asesinadas por personas de su círculo íntimo.
La violencia machista es un verdadero mal que se debe erradicar en nuestra sociedad. Y su alcance va mucho más allá de un número o una estadística, porque mientras sacamos cuenta de lo que sucede, una mujer más pierde la vida en nuestro país. Y esa comunidad organizada permitió sumar esa perspectiva de género y demandar mayor presencia del Estado. Pero también creo que ha permitido direccionar de una manera positiva la propia mirada de los medios de comunicación, ¿no? Medios de comunicación que durante mucho tiempo parecían tácitamente avalar ciertas políticas de discriminación y hoy son mucho más conscientes del impacto, ¿no? que el lenguaje en los medios de comunicación tiene en generar situaciones de mayor equidad y de prevención de la violencia. ¿Cómo ves hoy vos los medios han tomado conciencia de la ruptura que necesita nuestra sociedad en cuanto al uso de ciertos lenguajes que profundizaban la discriminación de género? Mira, no se puede generalizar. Creo que las audiencias han tomado una conciencia más crítica. Las audiencias son más críticas que lo que los medios masivos de comunicación han cambiado. Sí se ha instalado la temática de la violencia machista, los femicidios son noticia, pero ¿cómo los cubren? Son policiales, son hechos aislados. Entonces podemos decir que sí hay una mayor presencia de la temática, el punto es cómo se cubre. ¿Se cubre desde una perspectiva de género, desde un enfoque de derechos, o lo seguimos poniendo dentro de los policiales, donde los casos de adolescentes que han sufrido violencia sexual y son víctimas de femicidio tienen una sobrerepresentación en esas coberturas y aparecen estas frases, ¿no? Las turistas mendocinas asesinadas en Ecuador, las típicas frases, bueno, viajaban solas, ¿no? Cuando, bueno, eran dos chicas jóvenes que tienen todo el derecho del mundo de andar por viajando, no eran solas, sino que estaban juntas, ¿no? Cómo son mochileras, mira la ropa que usaba, a la hora que salía, en el caso de Micaela García, frases como cómo una joven puede salir de un boliche a esa hora. Digo, esta cuestión de poner la mirada, la culpa sobre la víctima. Belén había denunciado miles de veces a su expareja. Hace 8 días tenía una restricción para que no se acerque a su casa. Sin embargo, estaba a 150 metros de donde ella vivía. La interceptó en la calle y la mató a puñaladas. Lejos de ser una problemática en vías de hallar una solución, a la violencia machista se le añade la inefectividad de la justicia, ya que se calcula que 2 de cada 10 mujeres asesinadas habían presentado denuncias por violencia de género antes de perder su vida. Estas denuncias alcanzan cifras verdaderamente impactantes. Según la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, el año pasado se notificaron más de 67.000 denuncias por violencia de género solo en el territorio bonaerense. Denuncias que forman parte de las 900 que recibe la Oficina de Violencia Doméstica cada mes. Los ataques sexuales también son parte de la violencia que sufren las mujeres. Actualmente se calcula que hay 50 denuncias de este tipo por día y solo en el año 2015 se registraron 3.746 violaciones en nuestro país. Esta cifra representa una tasa de violaciones de 8,7 cada 100.000 habitantes. Y mientras las cifras se siguen registrando, la conciencia colectiva demanda una justicia que sea determinante en la penalización de la violencia machista en sus diversas formas. Creo que es importante el trabajo, y esto hay que destacarlo, como política pública, que sabemos que después del cambio de gestión se ha visto debilitada, ¿no? de la Defensoría del Público. La Defensoría del Público, un organismo creado con la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual, que implementó un sistema de denuncias muy sencillo, sigue vigente, donde ha realizado en estos años capacitaciones en formación a comunicadores, a estudiantes, con un plan federal que acaba de ser premiado justamente por esas políticas por la OEA. Bueno, necesitamos políticas públicas que apunten a generar esta conciencia pedagógica, diría, ¿no? De reparación frente a los derechos vulnerados en términos de las víctimas, en la comunicación, cuando se discrimina, en la publicidad, por ejemplo. Sí, la cosificación de la mujer que se sigue viendo en el prime time de la televisión argentina, sí. ¿No? Mucho menos de lo que ocurrió en la década del 80. Mucho menos. Vos fíjate que creo que el movimiento Ni Una Menos, de alguna forma,
empujó, o la conciencia que ha generado en las audiencias, Tinelli dijo: no voy a cortar más polleritas, no me voy a burlar más de las orientaciones sexuales disidentes, como se burlaba. Bueno, uno lo toma entre comillas, ¿no? Pero evidentemente él tal vez se sintió forzado porque el escenario es otro, el contexto es otro, y eso es un avance, ¿no? Es interesante, pero me parece que todavía en las pantallas, sobre todo, faltan periodistas especializadas en la temática que puedan hablar con contenido cuando ocurren estas problemáticas, y además meter la mirada de género en la economía, ¿no? En la educación. No es solo hablar de violencia machista cuando hablamos de perspectiva de género, sino que tiene que ver cómo impactan las políticas, cómo impactan los hechos, los acontecimientos en las mujeres y en los varones, ¿no? Ahí también hay que mirar, hay que poner la perspectiva de género en ese tipo de acontecimientos, porque eso es lo que nos permite pensar en políticas públicas específicas. Si queremos que estas chicas continúen con sus estudios, si queremos que estas chicas tengan otro futuro mucho más alentador tal vez que la reproducción que genera la pobreza, ¿no? El no poder conseguir un buen trabajo, me parece que es necesario meter la perspectiva de género, no solo en los medios de comunicación, sino en todas las políticas públicas. Mi nombre es Agostina, yo soy referente acá del Frente Feminista del Hormiguero. Ahora estamos en el Centro Político Cultural del Hormiguero. Somos una organización que trabaja principalmente en las villas de la ciudad y ahora nos estamos ampliando al resto de la ciudad porque también entendemos que esto, para disputar también cuáles son las necesidades de los barrios, hay que abrirse, digamos, al resto de la ciudad. Bueno, compañeras, compañeros, les presento a Yasmailén. La compañera se va a sumar al Frente Feminista, una compañera de Pehuajó. Bienvenida. Gracias. Bienvenida, May. Actualmente vivimos en una sociedad machista y patriarcal, que eso significa muchas cosas, desde la violencia física y los femicidios que sufrimos todos los días las mujeres, que nos matan por el solo hecho de ser mujeres, hasta las desigualdades cotidianas que vivimos, como los micromachismos que sufrimos al interior de nuestra casa, de nuestros trabajos, de las organizaciones en las que participamos, y las diferencias concretas, la brecha salarial, digamos que actualmente las mujeres cobramos el 27% menos que los varones por la misma actividad. La idea es que armemos un protocolo para, digamos, intraorganización, ¿no? Para pensar que justamente como la organización es un reflejo de la sociedad y en la sociedad sufrimos las mujeres cotidianamente, digamos, hechos de violencia que no solo son la violencia física, nos parecía bueno hacer un protocolo en el que se contemplen las distintas situaciones que pueden surgir en muchos espacios, también para que esto nos sirva como para discutir, ¿no? En cada barrio, en cada espacio, para no conceptualizar como violencia la violencia física, ¿no? Los femicidios son el último eslabón de una cadena de violencia y de situaciones que tenemos que desnaturalizar. Estamos en una gran, digamos, oleada, ¿no? De esto de que escuchamos, por suerte, todo el tiempo, ¿no? Casos de movilizaciones, de organización de mujeres, ¿no? Esto que el Ni Una Menos, el fenómeno Ni Una Menos, como que trajo que se abran un montón de puertas, ¿no? De cosas que antes quizás ni nos cuestionábamos. Yo creo que esto es lo que, digamos, lo que tenemos que lograr ahora, que se profundicen estos temas, que no sean solo eslogans, y para eso necesitamos de un Estado presente, de mucha organización de las mujeres y de articulación entre nosotras. Una de las mujeres que tiene más tiempo en la lucha de la militancia de género es Dora Barrancos. Ella es una distinguida socióloga e historiadora feminista que integra el directorio del CONICET y coordina la Cátedra Abierta de Género y Sexualidades de la Universidad Nacional de Quilmes. Sus constantes aportes a los temas de género la han convertido en una de las voces más autorizadas para hablar del tema. Con ella analizamos la participación de la mujer en la agenda política y las decisiones que se toman desde el ámbito legislativo de nuestro país. Y se ha avanzado mucho en las últimas décadas, ¿no? Quizás a partir del cupo, también en la paridad en algunos países,
en todo lo que es la participación de la mujer en los espacios de toma de decisión del terreno de la política pública. Sí, nosotros en Argentina tenemos una bella tradición de, digamos, de influencia, participación sin reconocimiento, ¿no? Me refiero al siglo XIX y gran parte del XX, y luego mujeres que se destacaron notablemente en todas las fuerzas partidarias. Pensemos sobre todo en el socialismo. El Partido Socialista fue inaugural en materia de voto femenino, ¿no? Y ahí tenemos una serie de mujeres que se destacaron muchísimo con una identidad socialista, Alicia Moró, ¿no? Y algunas del libre pensamiento, Julieta Lanteri, y alguna mujer que estuvo, como Elvira Rawson, muy vinculada al radicalismo. Esa expresión propolítica de las mujeres, bueno, tiene yo diría una expresión extraordinaria con Eva Perón, ¿no? Que es una figura excepcional, ¿no? Una convocante fundamental para el ingreso masivo de las mujeres a la política. Esa es la diferencia, no es que antes no tuvieran sintonía con la política. El hecho es que la movilización que produce el peronismo con las mujeres es de masividad. Y bueno, por eso la Argentina en el 51 va a tener una representación de mujeres en los escaños parlamentarios como no inédita en América Latina y aún para la marca de muchos países europeos. Yo creo que en los últimos años hemos ganado una serie de derechos formales notables. Evidentemente tenemos en la arena política, 2 veces hemos tenido una presidenta mujer con un gran caudal de votos, y tenemos además, bueno, la experiencia de haber sido pioneras en materia de el cupo femenino, que ahora evidentemente ha quedado corto. Estamos detrás de la paridad, tal como ha ocurrido por lo menos en otros 6, 7 países de América Latina, y como acaba de ocurrir recientemente con la reforma que hizo la provincia de Buenos Aires. Esta marcha es de mujeres, quiero a las mujeres, las protagonistas en esta movilización. Las mujeres estamos particularmente movilizando contra la política de ajuste, entrega y represión que viene aplicando el gobierno de Macri. 7 de cada 10 mujeres jóvenes en Argentina son pobres. Eso tiene que ver con que esta política viene agravando las situaciones de los sectores populares y que las mujeres nos llevamos la peor parte. Hemos adherido y convocado al paro que se ha realizado en muchos lugares de trabajo, planteando otra vez igual salario por igual trabajo. Estamos planteando que haya categorías para todas las compañeras en las fábricas y que tengan las mismas categorías que tienen los hombres, por ejemplo. Seguimos planteando una sociedad más justa, sin explotados y sin explotadores. Y Dora, ¿por qué es tan difícil muchas veces lograr avances en acceso en espacios de toma de decisión de la mujer en el sector privado e inclusive en el movimiento obrero, donde hay una subrepresentatividad de género? Esto está cambiando. Hay una dificultad de género, de reconocimiento ex ante, de tono patriarcal, y también ahí hay una referencia, cuando vos decís muy bien, no ocupan, los CIOs son absolutamente, CIOs femeninos son absolutamente minoritarios en el mundo entero y especialmente en la Argentina. Hay una condición de género que debe ser remarcada, y es las dificultades que tienen las mujeres, primero para poder concurrir con las mismas, yo diría, condiciones de posibilidad de los varones. Hay circunstancias que operan en el imaginario de la condición femenina, que no son solo imaginarias, sino prácticas. Una mujer sigue siendo la gerenta múltiple de su casa. Por lo tanto, eso ofrece un campo de restricciones, porque hay evidentemente un marco de competitividades para los cuales hay una mengua ya de representación, o no pueden completar absolutamente todas las condiciones exigidas por el propio cargo, porque a lo mejor tienen que tomarse licencias para cuidar chicos, los varones se toman mucho menos, y eso es lo que debemos cambiar, ¿no? Tiene que haber, siempre digo lo mismo, más prerrogativos para los varones. Si queremos hacer, porque de eso se trata, la revolución doméstica, hay un aspecto doméstico retractivo para las mujeres, que hace inhibiciones, que produce también marcos retractivos en cuanto a sus oportunidades para competir.
En noviembre de 2002 se sancionó la Ley 25.674 de cupo femenino en los sindicatos. Por entonces, las mujeres afiliadas a los gremios representaban el 31% del total, pero en la conducción solo alcanzaban el 5%. Tal es así que el año pasado el Ministerio de Trabajo comunicó, luego de un relevamiento, que solo 5 cúpulas tienen mujeres en sus mesas. Y aunque en la actualidad la cantidad de mujeres afiliadas es significativamente superior a 2002, todavía se discute su inclusión en espacios de construcción como la política o el sindicalismo. Para conocer la realidad, los objetivos y las metas de los frentes sindicales femeninos, nos encontramos con Tania Rodríguez, joven delegada de uno de los sindicatos de base de la Federación de Docentes Universitarios. ¿Cómo es ser una militante del campo sindical siendo mujer? ¿Has notado diferencias a lo largo de tu breve trayectoria como militante y dirigente sindical? Yo me afilié a la CTA como afiliada directa cuando tenía 19 años porque, bueno, era una pasante, trabajadora informal y varias categorías, pero sí podría decir que como delegada sindical es una trayectoria así más reciente. Hay muchísimas diferencias de género en el campo sindical, como lo hay en la política o en las distintas instituciones en las cuales hay disputa o construcción de poder. ¿Y cuáles son las principales dificultades que vos transitaste al momento de tomar la decisión de participar de una organización sindical en tu doble rol, ¿no? de joven y de mujer? Hay algunas dificultades ligadas tal vez a la posibilidad de concretar las discusiones que se llevan a cabo. Hay permeabilidad para dar estas discusiones, un poco por el cambio de época, por el cambio de agendas, y sin embargo cuesta la ejecución de esas discusiones o la puesta en práctica. Me parece que esa es una de las dificultades más importantes. Muchas veces la discusión de género está presente, pero a la hora de tomar una definición, bueno, la urgencia supone poner a otras cuestiones en primer plano, entonces hay que rearmar estrategias, volver a generar consensos, sumar compañeras, sumar compañeros para impulsar esa iniciativa. Permanentemente hay que demostrar cierta capacidad y eso que hay muchísimos compañeros que realmente han incorporado desde el lenguaje de género hasta ciertas prácticas, pero hay una exigencia mayor a las mujeres para demostrar su capacidad, demostrar que están a la altura de las circunstancias, una vara un poco más alta que no siempre se refleja efectivamente en la toma de decisiones. Otro de los frentes en los que los movimientos feministas deben dar constante lucha para conquistar derechos es el ámbito laboral. En nuestro país, las mujeres ganan un 27,2% menos que los hombres y tienen un mayor porcentaje de casos de contratación en condiciones de precarización. Incluso en provincias como Misiones, Salta y Chubut, la situación se agrava dramáticamente, ya que allí las mujeres ganan alrededor de un 65% menos que un varón. En el mundo empresarial, la realidad no es tan diferente. Solo el 7% de los altos cargos ejecutivos de las empresas, conocidos como CEOs, están ocupados por mujeres. Y aquí la brecha salarial llega hasta un 40% de desventaja para las mujeres. Estos son solo algunos datos estadísticos que ponen a la luz la brecha salarial y las diferencias que existen en los niveles de contratación entre hombres y mujeres, motivo por el cual los colectivos feministas demandan igualdad de condiciones y de oportunidades. ¿Cuál pensás vos que han sido o cómo se presenta en la militancia, en la participación de la mujer, los principales condicionamientos que hoy sufre la mujer, más allá de los avances que ha tenido en los últimos tiempos en la Argentina, a partir de la visibilización, no solo de colectivos que han logrado un fuerte impacto social, como ha sido Ni Una Menos, o el hecho de distintas políticas públicas que han permitido aumentar la participación de la mujer en América Latina, la ley de cupos en distintos países en los 80 y los 90, y ahora muchos países que tienen un esquema de paridad. Pero la realidad es que muchos de los ámbitos, cuando se llega a la punta de la pirámide, en la toma de decisión, los espacios de toma de decisión, siguen siendo lugares mayoritariamente masculinos, inclusive en ámbitos
donde la base de la pirámide es mayoritariamente compuesta por mujeres, ¿no? Y eso se observa también en el movimiento obrero argentino. ¿Vos tenés esa percepción? Sí, totalmente. Lo que se observa, el famoso techo de cristal, que por ahí se asocia más a las trayectorias laborales, se observa mucho en las trayectorias políticas o de construcción dentro de las organizaciones. Y eso se observa fuertemente en el caso del movimiento sindical en la Argentina y en los países de América Latina. Hay una masculinización, obviamente, de los cargos decisorios y una feminización, en todo caso, de algunas otras tareas que en general se asocian a las mujeres. Y en general es difícil encontrar mujeres, y sobre todo jóvenes, en puestos directivos o cargos electivos, en muchos casos porque los estatutos no contemplan esa posibilidad. Si bien existe la ley de cupo sindical en la Argentina desde 2002, los estatutos no siempre terminan de adaptarse. Yo creo que más allá de los cupos y de algunas discusiones, la actualidad del debate tendría que pasar, o me gustaría a mí y a varias compañeras que empiece a pasar por otra forma de hacer política. Vos mencionabas el Ni Una Menos como un movimiento fundante, junto con una temporalidad fundante en el movimiento de mujeres, y sin embargo ahora parece que hay un montón de mujeres que militan en todos los planos. Me parece que eso habla de que hay un cuestionamiento de la lógica más tradicional de hacer política y de pensar que democratizar o consolidar los espacios de discusión democrática también necesariamente tiene que contemplar esta otra agenda, que no es de las mujeres, sino de un modo distinto de hacer política. El tema de la licencia por maternidad también es otro de los reclamos más frecuentes que sostienen los grupos de militancia feministas. Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo, Argentina se ubica en el puesto 113 entre 148 países analizados. Mientras que en nuestro país la licencia por maternidad de 3 meses con goce de sueldo, en otros países, como en el caso de Croacia, una mujer que tuvo familia podría tomarse una licencia similar por 54 semanas. Pese a que tanto UNICEF como la Organización Internacional del Trabajo insistieron recientemente en la necesidad de ampliar la licencia por maternidad a un mínimo de 14 semanas y un óptimo de 18 semanas, las autoridades del Gobierno Nacional, y particularmente las de la cartera de trabajo, señalaron que las licencias por maternidad no son una prioridad a considerar y que en este momento lo más importante es la productividad. Esta visión, que indirectamente sugiere ingresar en un periodo de mayor flexibilización laboral, desoye los reclamos de los colectivos de mujeres, privándoles de conquistas y derechos que hace tiempo son postergados. Es fundamental que se pueda debatir y tomar medidas gubernamentales que permitan mayor involucramiento de los varones en el cuidado de sus hijos e hijas. Eso debería implicar un cambio normativo que se traduzca en mayor tiempo de la licencia por paternidad para que se pueda distribuir con mayor equilibrio las responsabilidades de cuidado hacia adentro de cada familia. Y todo lo vinculado que mencionabas a licencias de cuidado, todo eso, ¿por qué pensás que no se logró avanzar? Se sigue teniendo por ley de contrato de trabajo una licencia para el padre, ¿no?, que termina de afianzar la responsabilidad culturalmente en el cuidado en la madre, ¿no?, con su licencia más extendida, y el padre solo 48 horas. Yo creo que ahí es donde para mí empieza a hacer mella el hecho de que hasta dónde se contemplaron o se contempló el sujeto trabajador, el movimiento obrero organizado, como parte estructural o fundante de estas últimas transformaciones. Me parece que a lo mejor hubo algún deslinde en un momento. Si no generamos una fuerza política que acompañe esas medidas, difícilmente puedan ser llevadas a cabo. Sabemos que hay muchísima resistencia en el sector empresario, en sectores empresarios ligados al poder, entonces entiendo que son procesos que nos pueden llevar a lo mejor un poco más de tiempo, que no se logró en esta oleada de conquistas, pero que estamos al pie del cañón para ver si se puede retomar eso. Nosotros podemos avanzar mucho más en delegaciones a los varones, desde que les demos mucho más ocasiones para efectivamente estar bien amparados por el derecho. Es decir, normalmente la línea de cuidados es ella la que pide apartamiento por la atención de niños y demás.
Bueno, yo soy de las que cree que los varones deberían tener grandes oportunidades, digo, formalizadas, ¿no? Lo que tenemos que hacer es alterar completamente las normas legales para que haya amparo para que los varones, primero, por ejemplo, puedan tener largas licencias para la paternidad. Pero mientras llegue esa gran revolución cultural que permitirá que algún día no tengamos más quejas feministas, ¿no? Algún día tendremos una sociedad en la que casi automáticamente haya que, digamos, hacer cuestiones, labores, determinarnos, hacer política sin auditar el fenómeno del pasado discriminatorio, ¿no? ¿Cómo logramos como sociedad no replicar en las nuevas generaciones esa mirada inclusive de división de las responsabilidades hacia dentro del propio hogar, ¿no? Las licencias son una herramienta en ese sentido, ¿no? Aumentando la licencia por paternidad para generar mayor responsabilidad del hombre hacia el propio hogar y no terminar replicando muchas veces lo que termina siendo la cultura paternalista tradicional, ¿no? Hoy los varones tienen 48 horas, lo mismo que por mudanza. Y si te toca el fin de semana, te toca un día solo, ¿no? O sea, está pensado que ella se va a hacer cargo, es decir, nosotras, de ese primer momento, y ustedes están para otra cosa, ¿no? Para volver rápido al trabajo, y me parece que hay que pensar, si queremos cambiar esa matriz, hay que pensar articuladamente, son temas complejos, no se puede tomar una sola medida. Es la educación sexual integral, implementarla, profundizarla, exigirla, que se cumpla, pero también es ampliación de políticas de cuidado, en el sentido de que haya acceso a jardines de primera infancia universales, que todas podamos tener vacantes, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en las localidades también del interior, para que las mujeres puedan volver a trabajar. Necesitamos un Estado presente. Si el Estado no es presente, seguimos saliendo con las, resolviendo con las salidas individuales. Y eso tiene una profunda brecha, ¿no? El que tiene plata resuelve de una forma y el que no, se las arregla. A mí me pasó ir a un boliche con mis amigas y que nosotros pasemos gratis porque somos mujeres y mis amigos varones paguen porque eran varones. Tipo, y yo les decía, no, bueno, dividamos, mitad y mitad. Y tipo, mis amigos varones me decían, boluda, tipo, estás re loca, ¿por qué vamos a pagar mitad y mitad si vas a estar gratis? Le digo, no, porque es súper machista que vos por ser varón entre pagues y yo entre gratis. De hecho, la discusión es esa. Justamente el otro día estábamos hablando de eso, de cómo poner a la mujer a hacerla pasar gratis como objeto de consumo y exacto. Y además los varones te dicen, ¿vos qué te quejás? Claro. ¿Qué te quejás vos si pasás gratis a los boliches y si vas a cenar con un pibe te invita a él? ¿Ves que los Claro, esa es la manera de legitimar, es verdad. Bueno, y con ese simple de un amigo decirle, bueno, pará, no, paguemos mitad y mitad, como que él se empezó a cuestionar un montón de cosas y empezamos a tener un montón de debates y como que con esos detalles también una tiene que decir, cuando quiere llevar el feminismo como estilo de vida adelante, decir, no, pará. Tal cual, aparte en la educación de los varones, ellos mismos sienten la responsabilidad o el mandato de tener que pagar el trago a la chica, tener que pagar la primera cita, no poder llorar o demostrar un sentimiento cuando se sienten mal o están angustiados. Porque, claro, creo que está empezando como a crujir un poco los roles, ¿no? Yo veo en las nuevas generaciones por ahí que de los más jóvenes, no sé, vamos a pasar como por un lugar como de desubicación, por decirlo de alguna manera, tanto varones como mujeres, hasta encontrar ese nuevo rol y aprender a relacionarnos desde ahí. Me parece que tanto los varones como las mujeres, como la cantidad de identidades hayan y existan, me parece que va a llevar un tiempo, ¿no? Y cuando mantuvieron las primeras reuniones, grupos tan heterogéneos de mujeres, ¿no? Y pensaron ese ni una menos, ¿imaginaban que iban a tener este impacto, iba a trascender y que iba a obligar inclusive la adopción de tantas políticas públicas y la generación de tanta conciencia en nuestra sociedad? No, yo creo que no hubo ese medir de lo que podía llegar a pasar y que nos sigue sorprendiendo, porque el paro internacional de mujeres, que fue el 8 de marzo,
nos unió con unos más de 50 países en el mundo, ¿no? En este último tiempo hubo algunos comunicadores que con columnas trataron de descalificar todo este movimiento, como que incluía muchas demandas. Sí, incluye muchas demandas porque tenemos muchas postergaciones. Incluimos la demanda por la equidad salarial, pero también por el derecho al aborto, ¿no? Y contra la trata. Y también por la libertad Milagro Sala, ¿no? Y les cuesta mucho entender esa heterogeneidad de demandas, porque no es solo la violencia machista. La violencia machista es un exponente, un resultado de esas desigualdades, ¿no? ¿Qué es lo más importante de lo pendiente para vos? Si pensamos en términos de género, ahí tenemos una brecha importante, pero también tenemos la brecha en términos de la presencia de mujeres en los altos cargos de decisión. En Argentina, el 60% de estudiantes son mujeres, las universitarias, ¿no? Si decimos 60% universitarias, pero ¿cuántas llegan a los cargos altos? Son el 46% del mercado laboral las mujeres, ¿no? Y después cuando mirás en las 500 empresas más importantes del mundo son un 5% y a nivel de Latinoamérica un 1,8% ocupan los altos cargos. Mirás el desempleo, 2 puntos más si se trata de mujeres y aún sube más entre las jóvenes del conurbano. Sí, la brecha salarial. La brecha salarial del 30%. Casi más, el 30%, ¿no? 28%. Pero la brecha salarial es interesante mirar. ¿Por qué ocurre la brecha salarial? Es cierto que en algunos trabajos, a igual trabajo, las mujeres cobramos menos. Pero mayoritariamente esa brecha salarial se da porque las mujeres trabajamos menos horas y trabajamos en los trabajos más precarizados. ¿Y esto por qué ocurre? Porque el gran núcleo de la desigualdad son las tareas de cuidado y domésticas. Y esto se replica en Latinoamérica. Fuimos los primeros en poner la ley de cupo en los 90, que fue un cambio revolucionario. Eso permitió que hoy en el Congreso haya un 38% de diputadas, un 34% de senadoras, y en algún momento fue de los niveles más altos. Sí, pero no llegamos a la paridad, por ejemplo, que tiene Bolivia, ¿no? El Bolivia, Ecuador y algunos otros países ya han avanzado por constitución, ¿no? Ahora nosotros estamos peleando por esa ley y que algunos lo cuestionan, pero en realidad es lo que permite a las mujeres llegar y llegar en función de que somos la mitad de la población y para que sea democrática ese escenario, las mujeres tienen que acceder, ¿no? La lucha por la libertad y la igualdad de condiciones para las mujeres es una conquista que hermana a los colectivos feministas y las sociedades de nuestra Latinoamérica. Cada día en nuestra región, 12 mujeres son asesinadas por la violencia machista. En años anteriores, la cantidad de feminicidios superó las 2.100 muertes anuales. Y según la opinión de especialistas del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, este número no sería del todo representativo, ya que hay varios países y regiones donde no se cuenta con información al respecto, dado que no existe una conciencia social sobre la problemática ni tampoco campañas de concientización por parte de las autoridades gubernamentales. Pero la voz que demanda que se visibilice la violencia machista ya se empezó a oír en nuestra región, luego de que el colectivo Ni Una Menos levantara sus banderas y propagara sus demandas. En otros países como Paraguay, Bolivia, Chile, Perú, Guatemala, El Salvador y Honduras ya se dice también Ni Una Menos. Y también en otros países más al norte, como en el caso de México, la misma bandera se transformó en un pedido desesperado, diciendo «Vivas nos queremos». Es indispensable poner buena parte de las reivindicaciones feministas al tope en la agenda de las políticas públicas, porque lo que está en juego es la vida de aquellas que podrían ser nuestras madres, parejas, hermanas o amigas, la vida de cada mujer que pueda aportar en la construcción de nuestras sociedades, la vida que es única, que es irrepetible, la vida que tiene que ser abrazada y protegida por todos y todas. ¿Dónde debería mirar América Latina como un modelo para profundizar el camino a la plena igualdad de género? Yo creo que no tenemos modelo, pero tenemos un horizonte. El horizonte es efectivamente conseguir que la igualación plena es un poco difícil, por lo menos todo lo equitativo, que tengamos las mismas posibilidades, que haya igualdad de oportunidades sería notable, que haya igualdad de trato sería notable. Son dos elementos que hace mucho tiempo que inclusive son objetos
no solo de indagación, sino de procura. Ahora me parece que con menor suerte, ¿no? Igualdad de trato, igualdad de oportunidades. Ya con esto tendríamos bastante. Yo imagino un mundo, insisto, que no lo veré yo, pero que lo verán las nuevas generaciones, en donde casi sea innecesario remarcar el pasado. Allí donde ha habido tanta discriminación y donde ha habido, esa discriminación ha significado un apartamiento severo, digamos, una humillación severa de las propias mujeres que se han visto obligadas, forzadas a no poder, inclusive a perder algunas de sus inquietudes, por ejemplo, ¿no? La inhibición de muchas mujeres de que obligadas a tener que el laboreo doméstico, se sacaron de encima vocaciones, proyectos, ¿no? Bueno, yo soy, digamos, una optimista irredenta. Pienso que lo que viene será muchísimo mejor si hacemos algo para que mejore, no por un problema esencial digamos, de apuesta a la aparición de los fenómenos. Si hay acción humana, tendremos muchas oportunidades de un porvenir mucho mejor. ¿Y cuán lejos está ese día, Dora? Está un poco lejos, pero bueno, yo soy una optimista irredenta. La verdad es que para alguien de mi edad que ha visto tantas circunstancias aciagas, que, en fin, sigo pensando que hay que seguir apostando con mucha energía, hay que seguir actuando. Cuando hablamos de acción, hablamos de colectivos. Yo creo que la Argentina está dando un ejemplo extraordinario de movilización masiva de mujeres y de varones con relación a esto que es ni una menos. Yo creo que hoy hay un derrame notable de los feminismos y que hace casi innecesario de las identificaciones de las mujeres con sus derechos, que hace innecesario tal vez la categoría particular de yo soy una feminista. Hay mucha gente que es feminista y que no lo sabe. En todo caso, el mote, el término, el concepto es lo de menos. Lo que importa es cómo las mujeres se insurgen, cómo las mujeres luchan por sus derechos, cómo las mujeres se rebelan en los lugares de trabajo y ponen al rojo vivo justamente cuál es el sistema propio discriminatorio. Señora, no sean diferentes, se matan las mujeres en la cara de la gente. Basta, no lo permitiremos más. No queremos a ninguna mujer muerta, no queremos a ninguna mujer pariendo engrillada. Las mujeres nos queremos vivas, no queremos más muertes, no queremos más violencia hacia nosotras. Yo muchos años sufrí violencia y maltrato de un hombre. Por eso he venido a esta marcha, para que no haya ni una más, ya no más. ¿Qué parte me entendiste? La NONO. Y América Latina en algunos de nuestros países está sufriendo proceso de restricción de derechos, ¿no? Y de avance nuevamente de agendas neoliberales en cuanto a que se retrae el Estado, se liberan supuestamente las fuerzas del mercado para impulsar un crecimiento que tiende a la concentración. Estas políticas públicas que están viviendo Argentina, Brasil y algunos países de la región que no se pudieron sumar a esa iniciativa de progresismo en cuanto a transformar las realidades de nuestras naciones, ¿cómo está impactando en todo lo que se vincula a políticas de género? Sí, es notable, porque yo soy una optimista irredenta, pero no dejo de reconocer que estamos en un tembladeral y que en este momento estamos transitando un momento aciago, efectivamente de retroceso, de amenaza de retroceso y en algunos casos de retroceso real. Creo que de todos modos, insisto en mi optimismo, optimismo de la voluntad. Soy de las que cree un poco decimonónicamente que el optimismo de la voluntad es fundamental para la fragua de la transformación humana. Y ese es el reto, ¿no? Cómo salirnos de esta circunstancia de penumbra y bueno, y volver a ligar colectivos que efectivamente sean resistentes y no abdiquen del viejo mandato de conseguir más dignidad humana. Pela memória do coronel Carlos
pavor de Dilma Rousseff, por Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim. Tem sempre componente de misoginia e de preconceito contra as mulheres nas ações que ocorreram contra mim. Dilma, você é uma vergonha! Vergonha! ¡Sí! En lo que ha sido el avance de las fuerzas conservadoras en nuestro continente, uno de quizás los retrocesos más marcados es la interrupción democrática a partir de estos nuevos golpes blandos que atraviesa América Latina en Brasil, el golpe parlamentario que ha sufrido Dilma Rousseff, que la propia Dilma marca constantemente como ha tenido un fuerte componente misógeno ese golpe. Absolutamente, ¿no? Hay que ver cómo es la composición del Congreso, del Parlamento brasileño, notable, muy poca presencia de mujeres, y la otra cuestión es que Brasil ha llevado al Parlamento fuerzas muy reaccionarias con relación a entidades religiosas que de alguna manera hasta son más conservadoras que los grupos conservadores de la Iglesia Católica. Entonces, esa representación de las iglesias evangélicas más conservadoras en Brasil, que son muy misóginas, que son marcadamente patriarcales, que tienen principios inclusive de forja moral muy retractiva. Imaginemos el odio a la homosexualidad que tienen esos grupos, la resistencia a que las mujeres ocupen lugares en la vida pública, etc. Bueno, ha sido exponencial en la hostilidad a Dilma. La hostilidad política contra las mujeres políticas, la hostilidad política contra las mujeres que hacen política, por la hostilidad política uno podría decir, toda hostilidad de género es una hostilidad política, pero aquellas que tienen una referencia fuerte en la arena política, como es el caso también de Cristina, están siendo particularmente asediadas, al punto de que hay algunas iniciativas en el Parlamento para incorporar dentro de la ley 26485, que es contra todas las formas de violencia, un rubro que no había estado presente, y es la persecución política. Desde luego, no es casual que las marcas neoconservadoras que tiene el llamado neoliberalismo esté profundamente asociado a marcas patriarcales, misóginas y de exclusión de las mujeres y de todas aquellas personas que están identificadas como disidentes de la sexualidad. Y esa conciencia nos puede hacer ilusionar que en mi caso, con 2 hijas de 6 y 4 años, van a poder vivir una realidad sin discriminación de género en el futuro. Ojalá. Mira, yo cuento una anécdota que me pegó muy fuerte porque tiene que ver con mi hija que tiene 11 años y que en su escuela no la dejaban jugar al fútbol, a las nenas en los recreos. Y hace 1 o 2 años venía diciéndolo en casa y yo le decía, bueno, ¿por qué no lo planteás? Y bueno, uno, viste cómo son las chicos, no se animan tanto. Y este año se animó a plantearlo, a principio de año, y le dijeron que no, que el recreo los varones jugaban solo al fútbol, que las nenas jugaban otra cosa. Pero vos fíjate que la pregunta interpeló al colegio, porque después, a las pocas semanas, decidieron que había un tema y había una problemática, y armaron unos talleres o una jornada para que los chicos y las chicas contaran a qué querían jugar en el recreo. Y las nenas dijeron al fútbol, además de otras cosas, ¿no? Pero tener el derecho a la pelota, al uso del patio, en igualdad de condiciones que los varones. Y les compraron los arcos. Y ahora juegan en el recreo las chicas cuando quieren, las que quieren, al fútbol también. Ahí tenés como esos pequeños cambios que estas nuevas generaciones empujan esos márgenes, tal vez con más naturalidad de lo que podríamos haber hecho nosotras en generaciones anteriores, ¿no? Porque las condiciones no eran las mismas. Entendemos que las nuevas generaciones tenemos mucho más a flor de piel todas estas agendas que tienen que ver con una masiva participación de la juventud en política por el cambio de época
un masivo protagonismo de las mujeres, aún con las dificultades que supone eso, pero lo vemos, los ejemplos de las presidentas de América Latina de por sí ya suponen un faro muy importante a seguir, y así como otras líderes populares de la región. Y esto en los ámbitos militantes, en los ámbitos de construcción de referencias, de liderazgos y en los ámbitos de trabajo, se empieza a notar muchísimo más. Esto es lo que necesitamos, comunidad organizada, saber que quienes son adversarios están buscando y propiciando marcas de aislamiento entre nuestros grupos. Por lo tanto, hay que evitar las fisuras, hay que tratar de unificar los esfuerzos, las voluntades y, en fin, no replegarse. Yo soy de las que cree que si se resiste, finalmente se es victorioso. En el próximo programa dialogaremos en profundidad con Jorge Tayana sobre los desafíos de nuestro país y de América Latina. Jorge Tayana fue un actor central en el proceso de integración de nuestra América Latina durante los gobiernos populares y progresistas. Hoy candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires por Unidad Ciudadana.